Este video va dedicado a todas las personas que están aprendiendo un idioma o que quieren aprender un idioma, que sienten que tienen esa motivación para aprenderlo, pero que están buscando una forma en cómo hacerlo, que no saben por dónde empezar. Por lo tanto, este video tiene que ser visto, tiene que ser escuchado con un cuaderno y con un lapicero en la mano. Hola, feliz domingo para ustedes y feliz comienzo de semana. Hoy, el día de hoy, quería tomar un momento para hablar sobre este tema que me gusta mucho. Desde hace ratos quería hablarlo, porque me preguntan a menudo, ¿cuántos idiomas hablas? Respuesta corta, fluido, hablo 3 idiomas y tengo conocimientos de otros 3 más. Y además de eso también me preguntan, ¿cómo hice para aprenderlos? Entonces, aquí les voy a dar unas claves. Pero antes de eso quiero empezar a hablar sobre los beneficios que tiene hablar un nuevo idioma, y son 3. O sea, hay muchísimos, hay muchos, hay bastantes, pero puntualmente a mí hay 3 que me llaman mucho la atención, que son en los que yo más le hallo utilidad. El primero es que le permite a uno hacer más amigos. Entonces, de entrada, si te permite acercarte a nuevas culturas, a nuevas personas y comunicarte en la lengua de esas personas, va a hacer que ellos entren en confianza contigo mucho más rápido. A mí personalmente me ha servido para recibir invitaciones a conocer otros países. Me han invitado a sus casas, a comer su comida, a conocer a sus familias. Y eso es una forma muy bonita de viajar. Ustedes saben que a mí me gusta viajar mucho, entonces, y una forma muy agradable, muy interesante de acercarse es directamente a la cultura de ellos. Bueno, eso también me ha ahorrado bastante dinero en alojamiento, pero cuando uno sale del hotel, cuando uno sale del hostal y se acerca a una de estas familias, ahí es cuando uno realmente conoce y disfruta un país o una nueva cultura, una nueva ciudad. El segundo beneficio que tiene hablar otros idiomas y que a mí me parece muy lindo es que le permite a uno acercarse a una cultura distinta. Y aquí ya voy más allá de los usos, de las costumbres, de la comida de otras personas, sino que aquí hablo de una parte un poco más sublime, y es el tema de la música, del arte, del teatro, de la danza, de los periódicos, de los libros, de las series, porque a través de eso también se conoce lo que es un país y es una cultura. Hasta de los memes, los chistes. Entonces, cuando uno habla otro idioma, adquiere un nuevo nivel de entendimiento de memes. Yo lo pongo me gusta ponerlo de esta perspectiva, y es que mis amigos cuando vivía en Francia, mis amigos me preguntaban acerca de cosas sobre Latinoamérica, sobre Colombia, y yo les decía, como, si quieres conocer eso mejor, vale la pena que aprendas español, porque ellos me decían que les gustó mucho el libro 100 ans de solitude, y yo les decía, bueno, 100 ans de solitude, 100 años de soledad. Imagínate leerlo en español y descubrir toda la riqueza del lenguaje que hay en este libro. Y no solo que el idioma, en otro idioma se la logra expresar de una forma, pero que no tiene el mismo alcance que tiene en español. Entonces, imagínense ustedes también hacerlo aprendiendo otro idioma, o la forma en que van a poderse acercar mucho más a esa cultura. Y el tercer beneficio que me gusta mucho es que nuestra capacidad cerebral aumenta. El cerebro es un músculo, y como todo músculo, cuando se trabaja, crece, mejora su desempeño. Entonces, está comprobado que cuando se aprende un nuevo idioma, se realizan nuevas conexiones cerebrales, se conecta con zonas del cerebro que normalmente no son utilizadas por las personas que solo hablan un idioma. Entonces, las personas que hablan muchos idiomas tienen acceso más fácilmente a estas zonas. Entonces estaremos dándole una mayor utilidad a nuestro cerebro, y entre más utilidad le demos, mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto tiene beneficios a largo plazo, de que nos mejora la memoria, nos mejora la capacidad de concentración y nos previene enfermedades del cerebro como Alzheimer y bueno, muchas otras más. Entonces tiene muchos beneficios, y no sé, si esos no los convencen, pues no sé qué otro beneficio les puede dar. Mejor dicho, si no les convencieron esos beneficios, ni sigan viendo el video, porque ahora vamos a seguir a los consejos que yo les voy a dar para aprender un nuevo idioma. Antes de pasar a los consejos, les quiero contar además algo relacionado con lo anterior, con la mejora de la capacidad cerebral y también con la forma de conocer
unas nuevas culturas, también uno conoce nuevas formas de realidad. Y esto es muy interesante porque, por ejemplo, en idiomas como el español o como el inglés, que no están muy conectados, que digamos, hay cosas que, la realidad se percibe de forma distinta. Entonces, si por ejemplo a uno se le quiebra un vaso, en inglés y en español uno dice quebré un vaso, rompí un vaso. Pero en otros idiomas, como en el japonés o en el árabe, no se dice quebré un vaso, se dice se ha quebrado un vaso. Entonces, si no quieres aceptar la culpabilidad, la responsabilidad de, de haber roto un vaso, pues dilo en otro idioma, dilo en árabe, dilo en japonés. Pero no solo en eso. Hace poco leía que los australianos no necesitan Google Maps. ¿A qué se refería con eso? Se refería a que ellos no, para orientarse más que utilizar derecha e izquierda, como lo hacemos nosotros normalmente, ellos utilizan expresiones como, utilizan el norte, sur, tienes que girar al oeste, tienes que girar al este. Entonces el hecho de que su lenguaje, su forma de expresarse, a pesar de que ellos hablan inglés también, pero su forma de expresarse esté orientado también de esta forma, hace que ellos tengan un sentido de orientación mucho más fuerte que otras personas. O por ejemplo la facilidad que tienen personas que hablan idiomas tonales, para la facilidad que tienen los hablantes de idiomas tonales para la música. ¿Por qué razón? Porque los idiomas tonales, como su nombre lo dicen, tienen diferentes tonos. Entonces, por ejemplo, creo que en el mandarín da se puede expresar de muchas formas, la de a. Entonces, por ejemplo, está da. Entonces, y cada forma tiene un significado. Pero sí sucede en el mandarín, que tiene 4 tonos, sucede en el cantonés, que tiene 9 tonos. Entonces, estas personas, al tener como la capacidad auditiva más desarrollada, porque tenían que prestar atención a cuál era el tono que se estaba manejando para saber el significado de la palabra, tienen facilidades para la música. O en el mandarín también y en el japonés tienen muchas más habilidades en las matemáticas porque el aprendizaje de los números es mucho más simple que en otros idiomas. Ahora sí, los consejos. Los consejos que les voy a dar son 3. El primero es sencillo, determinar el por qué quiero aprender el idioma. Entonces, además de saber y tener claro cuál es el idioma que quieren aprender, y que quiero que además me escriban ahí en los comentarios cuál es el idioma que quieren aprender, por favor, no se olviden. Pum, escribe ahí, quiero aprender tal idioma. Me gusta saber eso. Es importante saber el por qué queremos aprenderlo, porque cuando estemos aprendiéndolo, este por qué va a ser el motivo que nos va a hacer continuar, va a ser lo que nos va a llevar a ese puerto, a ese lugar de ya puedo hablar este idioma, ya me puedo aprender, ya puedo expresarme en este idioma. Pero entonces todo tiene que tener un porqué, una razón de ser, porque si no la tiene, es más probable que no completemos la tarea. Entonces se los pongo en perspectiva, en otras palabras, ¿por qué la gente entra a estudiar una carrera? Porque quiere salir adelante, porque quiere mejorar su vida, porque son conscientes de que esto les puede servir, porque son buenos para eso. Entonces, asimismo, vale la pena determinar el por qué quiero aprender X o Y idioma. El segundo consejo, del segundo consejo puedo hacer un video completo, sin embargo voy a tratar de resumirlo porque pues quería abarcar como un todo. Este es un método que yo utilicé y me fue bastante útil cuando cuando me fui a vivir a Francia, porque antes de ir a Francia no hablaba nada de francés. Entonces, y es hacer una lista de las cosas que necesito saber para aprender a hablar tal idioma. Entonces, ¿qué puede tener esta lista? Yo eso lo hice y busqué en la barra de Google, en la barra de búsqueda de Google, qué era lo que tenía que saber para hablar francés. Y me botaron unos datos, me salió una lista que ustedes la pueden aplicar a cualquier idioma que quieran aprender. Primero, los números. Segundo, los pronombres personales en esa lista. Ah, y por favor, espero que estén tomando nota de esto, porque esta es la parte donde hay que anotar. O sea, esto es lo que tienen que sacar de aquí escrito y llevárselo a su cuaderno para aprender el idioma. Entonces, primero, los números. Segundo, los pronombres personales. Tercero, las formas más comunes de conjugación en ese idioma. Entonces, aquí los que han estado aprendiendo inglés lo sabrán bien, o los que han estado aprendiendo francés también lo saben bien. El verbo to be en inglés es esencial, o sea, eso es el verbo más utilizado. El verbo être o avoir en francés
también es supremamente utilizado, es muy importante saberlo. El passé composé en francés, que es una forma de conjugación muy expandida, muy utilizada, que aquí se las comento cómo es. Es la forma de expresarse de yo he hecho, yo he trabajado, yo he viajado, tú has comido, ellos han trabajado. Entonces el passé composé, el pasado compuesto en francés, es muy común en francés, se lo utiliza demasiado. Así que si quieren aprender francés, pónganlo en la lista de una vez. También en la lista tienen que poner para aprender es cómo presentarse. ¿Por qué cómo presentarse? Porque esto nos genera facilidad para iniciar una conversación con las personas que hablan ese idioma. Nos permite conocer, dar a conocer nuestra historia, abrirnos a una nueva sociedad, porque si queremos que los demás se abran a nosotros, también nosotros tenemos que abrirnos a ellos. Entonces, de dónde somos, cómo nos llamamos, de dónde venimos, qué estamos haciendo, qué nos gusta hacer. Entonces, hola, me llamo Javier Gallón, soy de Mocoa, Putumayo, Colombia, tengo 30 años, me gusta comer arepa, me gusta jugar fútbol y hacer videos para YouTube y estoy aprendiendo, no sé, digamos que mandarín, porque me gustan las mandarinas, porque me interesa mucho la cultura china, entonces ahí tienen un ejemplo. Ah, bueno, y al final de este video les voy a dejar, después de los consejos, les voy a dejar una lista de herramientas que les pueden servir para apoyarse en este aprendizaje. Si les ha servido, si les parece interesante este video, déjenme un like, por favor, dale like a este video. Eso me sirve a mí también mucho. También en esta lista, y eso es importante, es cambiar el no hablo inglés, no hablo el idioma que está aprendiendo por estoy aprendiéndolo, porque eso es lo que está pasando, lo estás aprendiendo. Estoy aprendiendo inglés, estoy aprendiendo francés. Y suena mucho mejor y las personas van a estar más receptivas a enseñarnos, a tenernos más paciencia, que si les decimos, no, no hablo tal idioma, aún así lo estemos aprendiendo, las personas van a poner una barrera y van a evitar, sí, acercarse o van a intentar hacerlo de otra forma en otro idioma. Importante también en esta lista, cómo pedir direcciones. ¿Por qué es importante? Porque, bueno, esto nos va a facilitar el pedir ayuda si la necesitamos. Entonces, ¿en dónde queda el baño? ¿Cómo hago para ir al centro? ¿Qué bus debo tomar para ir al centro de la ciudad, al Museo X? Esto teniendo en cuenta que su propósito, por ejemplo, sea el viajar, el aprovechar más un viaje que quiero hacer. Entonces, quiero aprender italiano porque quiero conocer Italia, quiero recorrer Italia durante un mes. Es una razón muy válida. Y personalmente lo recomiendo. Uno de los idiomas que conozco es el italiano y lo aprendí justo antes de hacer Italia. Y la verdad es que me permitió vivir Italia de una forma que es muy bonita. Alguien me decía alguna vez, Italia es un país para enamorarse a cada paso. Y yo lo viví de esa forma, fue así. Y fue también en parte gracias a que hablaba algo del idioma. También es muy importante identificar las preguntas básicas. ¿Cuáles son las preguntas básicas? Además de dónde está tal cosa, cómo ir a tal lado, también cómo estás, cómo te llamas, cuántos años tienes. Porque, como les dije anteriormente, esto nos permite entablar conversación. Bueno, también además identificar las respuestas a esas preguntas básicas, como para saber, tener idea más o menos qué nos pueden estar respondiendo estas personas y también qué responder nosotros cuando nos hagan esas preguntas. También vale la pena averiguar si hay caracteres especiales. Entonces, con esto pongo ejemplos del portugués, que es un idioma que conozco también, y del francés, que es un idioma que hablo de forma fluida. Hay caracteres especiales en estas lenguas, como la cedilla, unas tildes que son para los lados. Entonces, esto le da una pronunciación diferente a una frase. Y si el idioma que queremos aprender tiene un alfabeto distinto, también es muy importante acercarse a este alfabeto, conocerlo, dibujarlo, porque, bueno, hay que conocerlo. Entonces, por ejemplo, si quieren aprender a hablar ruso, si quieren aprender árabe, es importante acercarse y dibujarlo para que nuestro cerebro vaya adquiriendo el conocimiento de qué es lo que significan esos tres palitos atravesados. En algún momento, antes de ir a Bulgaria, decidí aprender un poco del alfabeto búlgaro y algo de búlgaro, lo cual no conozco 3 idiomas, sino 4 idiomas más. Son 4 idiomas, perdón. Y eso me permitió conocer el alfabeto cirílico. El alfabeto cirílico tiene ciertas similitudes con el alfabeto normal, el que nosotros utilizamos, pero aún así es distinto y vale la pena aprenderlo. Entonces, y me sirvió mucho porque
sabía qué era lo que decía algún letrero, entonces cuando iba a alguna ciudad, entonces sabía que ese era el nombre de la ciudad, alcanzaba a leerlo. Probablemente no entendía todo, pero sí me permitió orientarme mucho más fácil. Y el tercer consejo, ya terminada esa lista me parece que es bastante buena, y el tercer consejo que les voy a dar es exponerse a la cultura de ese idioma. ¿Cómo? A través de música, a través de series, de películas. Entonces para esto, pues ya hablaremos ahora de las herramientas, pero también a las páginas de memes, a revistas en línea, a blogs, entonces, o hasta influencers, instagramers que hablen ese idioma, para uno ir cogiendo ideas, para ir uno acercándose, que el cerebro se vaya acostumbrando poco a poco a esa nueva realidad que le estamos creando. Ahora sí vamos a hablar de las herramientas, pero no se olviden de suscribirse a mi canal, que ya saben que estoy publicando contenido regularmente. Y además sus suscripciones me dan mucho más gusto y me motivan a seguir compartiendo este tipo de conocimientos, de herramientas y de experiencias. Las herramientas, fácil, primero, lápiz y papel. Eso es esencial. Tener un cuaderno para consignar todos los conocimientos que vamos adquiriendo es bastante útil. Podemos hacerlo también en línea, sirve bastante, pero cuando movemos nuestras manos, otras áreas del cerebro, las áreas del cerebro encargadas de la memoria se activan mucho más fácil. Entonces va a ser mucho más fácil recordarlo. Segundo, Internet. Hay diccionarios en línea que son muy buenos y que además contienen conjugaciones. Google también sirve bastante, entonces no deben utilizarlos. Recomiendo puntualmente el diccionario de Lingüe y Reverso, bastante útiles. Hacer amigos que hablen el idioma. Eso también es importante porque lo van a orientar. Entonces uno necesita, es como cuando uno va al gimnasio, entonces si uno no sabe cómo levantar las máquinas, pues uno va y busca el que sí lo sabe hacer, uno va y busca al más musculoso, a la chica fuertaca, fuertaza, que se las ve como se las ve expertas, y uno les pregunta, hey, ¿cómo hago para levantar la pesa? Y ellos muchas veces con mucho gusto le explican a uno. Si no lo hacen con gusto, bueno, va uno y busca a otro y seguro hay alguien que le pueda ayudar. Entonces del mismo modo, cuando uno va y busca a una persona que ya habla ese idioma, con gusto le puede explicar y le puede dar más consejos respecto a eso. Cuarto, tener mucha paciencia con uno mismo, no estresarse. Esto no es una carrera, esto no es una competición. Aquí no se trata del que lo haga más rápido, sino hacerlo cada uno a su ritmo. Entonces vale la pena disfrutarse el proyecto de aprender un nuevo idioma. Quinto, hacer amigos también que estén aprendiendo este idioma para que uno crezca, para que haya más motivación de grupo. Y quinto, aprovechen Netflix, aprovechen Disney Plus, aprovechen HBO Max y todas estas plataformas de streaming eh, para para ver sus series y sus videos, sus películas en otro idioma, con subtítulos en su idioma, o si por ejemplo si es una película que ya se conocen los diálogos, como por ejemplo a mí me pasa con Harry Potter, yo la utilizo para verla en otros idiomas y adquirir más habilidad en el idioma que quiera aprender. Esas son las herramientas. Y ahora sí les quiero preguntar, ahora sí pues, ya este es un tema un poco más personal, pero ¿qué idiomas recomiendo yo aprender? Entonces, primero, el que a ustedes se les dé la gana, el que a ustedes se les antoje. Si a ti se te antoja aprender polaco, pues ve y aprende polaco. Ajá, si es lo que te apasiona, si es lo que te gusta. Otro idioma que aconsejo aprender es esencial, es el inglés. Sirve muchísimo. Ya se los dije al comienzo del video. Si hablas inglés y español, no sé si lo dije, pero si hablas inglés y español, ya puedes comunicarte con el 80% de la población mundial. O sea, es bastante útil hablar el inglés. Al ser hispanófonos tenemos facilidades para aprender idiomas de origen latino, como por ejemplo el francés, el italiano, el portugués, el rumano, el catalán. Son idiomas todos muy bonitos, con mucha cultura, con mucha música, con muchas series de televisión y películas que vale la pena ver. Cuarto, hay un idioma muy bonito que tiene una historia muy linda, que es el idioma Esperanto. El idioma Esperanto es un idioma que fue pensado para ser la lengua franca, una lengua universal, una lengua que todo el mundo pueda hablar, que no esté relacionada con una sola ciudad, con un solo país, sino que sea una forma de crear comunidad global y más allá de las barreras que nos han impuesto los nacionalismos, los territorios, las religiones. Entonces me parece que es un idioma muy lindo, el Esperanto. Y bueno, y si también les interesan los idiomas que se están poniendo de moda como los más hablados, entonces ahí tienen
el ruso, que está muy de moda ahorita. Pero el ruso lo hablan muchísimos países de las antiguas repúblicas soviéticas, además de Rusia. Hay que tener en cuenta que Rusia es un país enorme, pero además de Rusia hay países como Bulgaria, como Ucrania, que tienen lenguas similares y que aprenderlas es mucho más fácil si ya hablas el ruso, que además tienen el mismo alfabeto. Entonces, también creo que Azerbaiyán y estos países como Kirguistán también lo hablan. Además de eso también está, por supuesto, el mandarín, que es el idioma más hablado del mundo. Tienes razón, pues es el país lo habla el país más poblado del mundo. Pero también está, bueno, el inglés, por supuesto, el francés, que lo hablan muchos países en África, el swahili, que es un idioma también que lo hablan muchos países en África, el árabe, que lo hablan los países del norte de África, muchos países en Asia, entonces que lo hablan Marruecos, Túnez, Argelia, Libia, Líbano, Siria, Qatar, Emiratos Árabes, Arabia Saudita, por supuesto, y Yemen, Omán. Entonces son idiomas que son bastante expandidos. Y bueno, esos son los idiomas que yo recomiendo aprender. Pero igual, quédense con el primero, el que a ustedes más les guste. Y el inglés, por supuesto. Nada, eso es todo por hoy. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que les sea de bastante ayuda. Espero que me hayan dejado en los comentarios. Si no lo han dejado, por favor, escríbanme cuál es ese idioma que les gustaría aprender. Y síganme en redes sociales. Probablemente en estos días nos veremos otra vez. Chao, chao. Hasta pronto.